Miguel. Platícanos de la entropía. ¿Cómo la defines? Entiendo que coloquialmente la gente asocia la entropía con el desorden, pero pues eso no es necesario. O sea, directamente no hay una relación, ¿no? Una relación directa en el grado de desorden de un sistema. Pero a lo mejor, más que decir por qué no es así, pues sería hablar de qué sí es lo que es. Y resulta que en el mismo sentido en el que termodinámicamente podemos definir la temperatura a partir de, digamos, la estructura microscópica de un sistema, podemos mapear a variables macroscópicas que podemos medir. El caso de la entropía, pues es otra variable termodinámica que es susceptible, pues, de ser medida directa o indirectamente. Y en lo que les mencionaba de que en la mecánica estadística se pueden trabajar a partir de ver un sistema de muchísimas partículas, ahora sí que de forma estadística, resulta que en una posible interpretación, digamos, en una de las posibles formalismos de esta física, es pensar en términos de cuál es el microestado de un sistema. Entonces, básicamente, existe una cantidad que indirectamente se puede medir y decir, esta es una cantidad de n partículas. Y si yo le tomo una foto a este gas, por ejemplo, mapeo todas las posiciones y todas las velocidades a una tabla, ¿no? Y luego un segundo después le tomo otra foto y hago ese mismo ejercicio, ¿no? En una cantidad n de tiempo, y voy a tener, digamos, muchísimas fotografías con muchísimas tablas de esos parámetros. Entonces tú puedes trabajar a partir de las probabilidades de asumir, supongamos que cada uno de estos estados, a pesar de que yo veo que hay muchos que se repiten, quiero preguntarme cuál es la probabilidad de que si en un instante de tiempo le tomo una foto a este gas, cuál es la probabilidad de obtener un determinado estado, ¿no? Una determinada configuración. Pero como no tiene sentido preguntarnos directamente cuál es esta observación, o sea, porque no vamos a estar observándolo una y otra vez, hablamos de cuál es el valor esperado o el valor más probable. Te lo cambio como paréntesis, un ejemplo. Si yo te digo cuál es la probabilidad de que avientes 2 dados que tienes del 1 al 6 cada número, y me pregunto el observable, la suma de la cara de los lados, pues a veces va a caer 2, 3, lo que quieras, y máximo puede ser 12 y mínimo puede ser 2, ¿no? Entonces no es intuitivo, directamente no esperaría que me dijera, evidentemente está la respuesta. Pero si tú haces infinitos experimentos de aventar eso y haces el histograma de cuál es la suma de las caras, el valor más esperado va a ser 7. ¿Ok? Entonces, digo, eso se tiene que hacer, ¿no? Es un ejercicio que puedes hacer, ¿no? O digo, yo sé que aquí saben programar, así que pues puedes hacer una simulación y tal cual hacer la distribución de ese experimento en Python y tal cual graficar y darte cuenta que el más probable, en este caso, pues el más probable va a ser el 7, ¿no? Haz exactamente lo mismo lo que te dije, pero ahora en lugar de hacer el experimento mental, en este caso de aventar dados, es saber cuáles son las configuraciones del sistema, haz de cuenta, y el hecho de tú poder tener el número de algo que le llamamos pues microestados de este sistema. La entropía es una medida logarítmica de esta cantidad. O sea, literalmente con omega mayúscula se determina el número de microestados y el logaritmo de esa cantidad es la entropía. Entonces, yo sé que no es una respuesta satisfactoria y que ni siquiera estoy diciendo, ya viste que no tiene que ver con el caos, pero en física planteamos lo que las variables que podemos medir y te decimos cómo se miden y cómo se definen, ¿no? Cómo la quieres interpretar, pues está sujeta a lo que quieras, ¿no? Es lo mismo como cuando, por ejemplo, de pronto la gente se confunde cuando hablas de procesos de partícula y antipartícula y de pronto dices, es que ¿sabes qué? Puedes interpretar a las antipartículas como partículas que viajan hacia atrás en el tiempo. Y de ahí a decir que las antipartículas viajan hacia atrás en el tiempo es radicalmente diferente a decir
que tú en los cálculos tú puedes interpretar como así lo fueran, y así lo hacemos porque es conveniente, ¿no? No tienes que manejar distintos tipos de partículas, pero ningún físico está diciendo directamente que las partículas viajen hacia atrás en el tiempo. Entonces no es como caer en confundir la interpretación con pues cómo se mide o cómo se calcula una observable, ¿no? Por ejemplo, entonces cuando decimos que la entropía hace que los sistemas físicos tiendan hacia la homogeneidad, solamente estamos haciendo una interpretación de un fenómeno, no estamos definiendo como tal la entropía. Fíjate que ahí el problema es incluso abierto, o sea, para la gente que quiera dedicarse a eso, o sea, todavía no lo tenemos tal cual, porque un sistema que tiene esas características, como un sistema vivo no está en equilibrio termodinámico. Sí. Entonces, irónico, bueno, eso a lo mejor va a ser como un poco nuevo, pues, pero cuando tú estudias física, de pronto dices, quiero estudiar la termodinámica porque quiero saber que si tengo esta pechuguita de pollo congelada, ¿cuántas horas de tiempo me va a tomar para que yo me la pueda comer en 2 horas, ¿no? O más bien si va a estar descongelado, ¿no? Y lo digo porque era lo que yo creía incluso, ¿no? Yo estaba emocionado por meterle el tiempo a este tipo de cosas, ¿no? Directamente, o sea, no digo que no haya modelos, pero directamente en la termodinámica. Pues resulta que la termodinámica no, o sea, al estar en equilibrio no tiene eso en consideración. Y es una limitación momentánea, digamos, porque a lo que se aspira o los modelos que podemos tener es ya sea sistemas que están muy cerquita del equilibrio, pero no lo están, o sea, como modificaciones de primer orden y hacemos predicciones, o muy fuera del equilibrio, ¿no? Pero el intermedio de un sistema que esté arbitrariamente fuera del equilibrio es una de las grandes limitaciones de por qué nos cuesta tanto tratar de entender un sistema como la vida misma, ¿no? Desde el punto de vista termodinámico. Entonces, preguntas así como de qué pasa si no sé qué, o sea, incluso la respuesta puede ser no lo sabemos, ¿no? O sea, hay gente que está trabajando para construir la termodinámica fuera del equilibrio. Es un campo abierto de la física. Entonces, en realidad, bueno, a lo mejor mis colegas físicos me tendrían que ayudar a definir si lo siguiente es necesariamente cierto o no, pero así como la dinámica o la electrodinámica, básicamente es poder plantear cómo las variables electromagnéticas, como la carga y la cantidad de fotones, evolucionan en el tiempo y cuáles son los elementos que hacen esa evolución. Pues en termodinámica, en realidad la evolución no la estamos describiendo de manera temporal, como si de alguna manera estuviéramos hablando de termostática. Entonces, mencionaba esto de los sistemas que tienden hacia la homogeneidad, justo en relación con la conciencia, explicada en términos de termodinámica. Hay este libro del hijo de Carl Sagan que se llama Into the Cool, que trata de explicar el surgimiento de la conciencia en términos de termodinámica, y me pareció una teoría fascinante, y por eso me gustaría platicárselas. Y hablaba acerca de cómo cuando el calor del sol se encuentra con el agua fría de la tierra, esta tendencia de la entropía hacia la homogeneidad va a tratar como de igualar ambas partes. Entonces, en ese tratar de igualar ambas partes, necesariamente necesita crear complejidad para que ambas, para eliminar ese gradiente, vamos. Entonces, quien me explicó esta hipótesis me decía, bueno, entonces, ¿qué es un árbol sino una máquina de evaporar agua? Y tiene sentido, pero conforme va creciendo la complejidad del medio ambiente, tiene que aumentar la complejidad de los seres vivos para sobrevivir dentro de este medio ambiente complejo. Pero conforme va creciendo la complejidad de los seres vivos que evolucionan en este ambiente, van adquiriendo la capacidad de modificar su medio ambiente, entonces lo hacen todavía más complejo, y entonces hay un ciclo de retroalimentación de complejidad que hace a los seres vivos todavía más complejos. Y al final de este ciclo, pues tienes estos seres que pueden tener como capacidad no solamente de recibir impulsos sensoriales, sino también de integrarlos dentro de una experiencia consciente. Pero esta misma experiencia consciente, me decía este amigo, puede
está sujeta al mismo grado de retroalimentación. La experiencia consciente tiene que hacerse más compleja conforme vamos modificando nuestro medio ambiente y lo vamos haciendo más complejo. Entonces esa es la manera en la que esta hipótesis trata de explicarse el surgimiento de la conciencia, según la termodinámica, pero según yo solamente está explicando el surgimiento de la vida, no tanto la manera en la que estos mecanismos biológicos dan surgimiento a la experiencia consciente como tal. Bueno, pues básicamente, se puede interpretar de varias maneras. O sea, el hecho básicamente de argumentar, ¿no? Que como necesitas aumentar la complejidad, lo que sea que definamos por complejidad, es a costa de ser todavía más complejo, ¿no? O sea, no sé, pensando en una analogía, sería como ya me endeudé con una tarjeta de crédito y lo voy a resolver con otra tarjeta de crédito, ¿no? Y si lo hago infinitamente, pues nunca voy a tener que pagar mi deuda. Y pues esencialmente es una analogía que funciona para eso, ¿no? Entonces tú puedes extraer energía de un sistema y si ese proceso resulta que es irreversible, digamos, lo que ya macroscópicamente relacionarías que a una temperatura constante, si la transferencia hacia o desde el sistema resulta ser de naturaleza irreversible, pues la entropía pues aumenta, ¿no? Y como ningún proceso en la naturaleza a nivel fundamental es completamente reversible, siempre hay un nivel de irreversibilidad asociado, pues es de donde puedes concluir que pues la termodinámica la entropía dentro de determinadas características siempre tiende a aumentar, ¿no? O sea, es lo que de pronto sin el cuidado suficiente de analizar cada una de las condiciones, pues se pierde y la gente a lo mejor solo recuerda, pues es que en mi gala dijeron, ¿no? Que la entropía siempre aumenta y me lo voy a tatuar. Pues sí, pues tal vez sí o tal vez no, ¿verdad? Entonces, yo preguntaría a qué le llaman complejidad en este caso, ¿no? Porque físicamente o más específicamente en matemáticas tenemos una definición clara de qué es algo complejo y nada tiene que ver con el término que estamos usando en este momento, ¿no? Leí una definición que me interesó mucho, se me escapa el autor, pero hablaba acerca de la complejidad como la diversidad de elementos dentro de un sistema. O sea, como qué tantos... Era un biólogo, por supuesto, pero hablaba de la complejidad biológica como qué tan específico era el rol de cada elemento dentro de un sistema interconectado. Conforme más se repetían los elementos dentro de este sistema, el sistema era como un poco menos complejo, porque entonces había como más competencia entre ellos, había menos nichos individuales y demás. Pero si tenías un sistema de elementos, entonces planteaba como una manera de empezar a medir incluso la complejidad en términos de qué tan grande es el sistema, qué tan interconectado y qué tan específicas son las funciones que cumple cada uno de sus elementos individuales. Sí, o sea, se podría hacer una definición, o sea, podríamos acordar una definición, porque ciertamente no es únicamente el número de elementos, ¿no? Un gas tiene la cantidad de átomos que quiera. Pero ninguno específico, todos completamente iguales. O sea, no solamente iguales, o sea, pueden ser o no iguales, sino el punto es de que en un determinado región de parámetros tenemos un modelo que es el gas ideal. Y el gas ideal es básicamente, tienes las partículas en un determinado volumen y a una determinada temperatura, pero estas partículas, por las características que tienen, las puedes modelar como si no interactuaran. Entonces, directamente, pues no es la cantidad de elementos de un sistema. También, o sea, directamente te invita a plantearte la cantidad de interacciones, pero las interacciones, sí, o sea, las interacciones a su vez. Perdón. No, nada más decía que las interacciones, por ejemplo, también pues físicamente no pueden tener un alcance infinito. O sea, es lo que planteaba el modelo o los límites del modelo de gravedad de Newton, que el alcance de la interacción gravitacional pues no se extendía de manera infinita, ¿no? Con relatividad te das cuenta de que una partícula en un determinado punto del espacio y el tiempo
siempre y cuando esté alejado de una distancia que le tomaría recorrer, por ejemplo, a la luz, todas las partículas o todos los elementos fuera de esa esfera, digamos, imaginaria, es físicamente imposible que influyan en la interacción de esta partícula. Entonces también el tamaño, o sea, hay un tamaño máximo físicamente a partir del cual un elemento dado no puede interactuar con ningún elemento fuera de ese esquema, ¿no? Uh-huh. Entonces también pues invitaría a tener en esa definición un límite máximo de complejidad para un número dado de elementos, y se podría definir, ¿no?